Vivimos en un mundo bajo mucho estrés y cuando estamos estresados no absorbemos los nutrimentos que comemos por medio de los alimentos de forma adecuada. Y es muy común que un paciente que está sometido a mucho estrés la mayor parte del tiempo esté inflamado y tenga una deficiencia de vitamina B3, B6, B9 y B12. Aquí quiero hablar un poquito de nuestro sistema autónomo. Este está dividido en dos, en el sistema simpático y en el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que nos inflama, es el que nos estresa, el que nos oxida, es catabólico. Por otro lado, el sistema parasimpático es el anabólico, es el de la digestión, el que nos relaja, el antiinflamatorio, el antioxidante, y la mayor parte del tiempo tenemos nuestro sistema parasimpático más desactivado que el simpático. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder regular estos dos sistemas? Primero que nada, es importante mencionar que la alimentación, el ejercicio y nuestro estilo de vida influyen mucho, pero muchas veces nos dejamos llevar solamente por la alimentación. Entonces, ¿qué otros factores aquí son importantes también? Tenemos que cuidar mucho el tipo de sartenes con el que estamos cocinando. Es bien importante no utilizar sartenes que tengan acero inoxidable o aluminio. Hay que preferir sartenes que sean de cerámica o que sean de acero inoxidable. Hay que cuidar mucho que el desodorante que utilizamos no tenga aluminio. Hay que cuidar mucho que la pasta que estamos utilizando no tenga flúor. Hay que eliminar el consumo de bebidas en botellas de plástico. Ahorita hay muchos estudios que han detectado muchos microplásticos en personas que están consumiendo una gran cantidad de botellas, sobre todo botellas de agua o también refrescos que vienen en plástico. También hay que cuidar mucho no consumir muchos alimentos enlatados. Ahorita por practicidad, por el estilo de vida tan ajetreado que llevan muchas personas, están consumiendo un exceso de alimentos enlatados. Y los enlatados tienen algo que se llama bisfenol, que es lo que recubre la lata. Hay que evitar todo esto. Y otra cosa también importante para regular nuestro sistema simpático y parasimpático, ahorita se están consumiendo muchísimos medicamentos, muchísimos antibióticos, demasiados desparasitantes, y también tenemos que tener cuidado con esto porque tanto medicamento, tanto antibiótico nos va a inflamar. Y un sistema autónomo inflamado nos va a atacar. Y si nos ataca nos vamos a enfermar. Entonces tenemos primero que nada que remover lo que nos está haciendo daño. Las toxinas, no solamente en los alimentos. Las toxinas que vienen en el aluminio del desodorante. Las toxinas que vienen en el flúor de la pasta. En las toxinas que va desprendiendo este sartén de teflón, este sartén de aluminio. Conozco muchas mamás que están cocinando con aceites que promocionan en la televisión. No cocines con aceite que promocionan en la televisión. No cocines con aluminio. Si tú estás cocinando un pescado empapelado, este aluminio se va a pasar al alimento y se va a generar una toxicidad, sobre todo en el hígado, en el riñón y en las células. Nuestras células cada vez están regenerándose en funciones metabólicas, en funciones biológicas, entonces tenemos que cuidar que cada una de nuestras células obtenga la nutrición que necesita y cuidarnos del estrés y cuidarnos de las toxinas. Uno de los hábitos más saludables que tenemos hoy en día es masticar los alimentos. Cuando nosotros no masticamos bien los alimentos, nos inflamamos. Y un paciente que presenta colitis, un paciente que presenta gastritis, un paciente que presenta inflamación y no mastica bien los alimentos, va a tener más complicaciones. Ahorita una de las recomendaciones más importantes para los pacientes es eso, que mastiquen muy bien sus alimentos para llevar a cabo una mejor digestión. Es importante comentar que entre más inflamación hay menos tejido óseo. He tenido varios pacientes con alteraciones óseas y lo primero que me dicen es que mi médico me recomendó la suplementación de calcio. Es bien importante comentar que la suplementación de calcio no la recomiendo en ninguna etapa de la vida, porque hay estudios recientes que han demostrado que la suplementación de calcio a largo plazo puede generar alteraciones cardiovasculares, alteraciones hepáticas y alteraciones renales. Cuando tengo un paciente con alteraciones óseas, mi recomendación es que se suplemente con vitamina D. Tenemos que pedirle al paciente un estudio de 25-hidroxivitamina D para valorar que los niveles de vitamina D estén arriba de 35 o de 40. Un paciente que tiene niveles por abajo de vitamina D
entre 35 o 30 es muy común que tenga dolores de cabeza, que esté irritado y que tenga alteraciones de sueño. Si un paciente presenta alteraciones con el sistema óseo, se le suplementa con vitamina D. La dosis va a depender de cada paciente, pero yo recomiendo mucho una dosis de 4,000 a 5,000 unidades internacionales, de preferencia 15 minutos antes del desayuno. Un paciente con alteraciones óseas también es importante que se suplemente con magnesio, 400 miligramos de magnesio en la noche, porque el magnesio va a fijar la absorción de la vitamina D en el organismo. Y todo esto se complementa con una dieta rica en calcio. ¿Qué alimentos tienen calcio? Primero que nada empecemos con las frutas. La fruta que más calcio tiene son las moras azules, las fresas, las frambuesas y los dátiles. Hablemos de las verduras. El brócoli, la espinaca y la col rizada son fuentes importantísimas de calcio. Hablemos de cereales. La quinoa y el amaranto son fuentes importantes de calcio. El frijol, el garbanzo, la lenteja aportan calcio. El huevo entero, la sardina, el salmón, la almendra y las semillas de ajonjolí son fuentes importantes de calcio. No nada más el calcio se lo encontramos en el queso o en la leche o en el yogur. Las semillas de ajonjolí, la tortilla de maíz, el dátil, el amaranto y la quinoa son de los 5 alimentos de origen vegetal que más calcio tienen. Entonces, si presentas alteraciones óseas, la suplementación de vitamina D, la suplementación de magnesio y la dieta rica en calcio van a ayudar mucho en la condición de estos pacientes. Ahora hablemos de estudios de laboratorio. Es bien importante conocer al paciente, es bien importante empatizar con el paciente y conocer en qué etapa de la vida se encuentran y cuáles son sus objetivos. ¿Cuáles son los estudios de laboratorio que más puedo recomendar en mis pacientes? La química sanguínea completa. Tenemos que conocer que la glucosa esté por abajo de 85. Yo busco una prevención con mis pacientes. No me voy por los rangos de laboratorio. Yo veo la glucosa en un paciente y puedo ver que el rango de laboratorio está hasta 110, 120. Y si mi paciente tiene 90 o 100 de glucosa, para mí eso ya es muy elevado. Yo siempre voy a buscar que mi paciente esté abajo de 85. Lo mismo con los triglicéridos. Ahorita estamos buscando valores por abajo de 150. Yo voy a buscar que mi paciente tenga niveles de triglicéridos por abajo de 100. Con el colesterol, un paciente que presenta colesterol elevado, sobre todo colesterol de baja densidad y un índice aterogénico arriba de 4, es muy común que el paciente presente resistencia a la insulina y que tenga hipotiroidismo, porque van de la mano. Tenemos que buscar que los niveles de colesterol bueno estén por arriba de 60. Tenemos que buscar que nuestros niveles de colesterol malo estén por abajo de 100 y tenemos que buscar que nuestro índice heterogénico esté por abajo de 3, porque el índice heterogénico es un factor que nos dice el riesgo de presentar infartos al miocardio y es un indicador bien importante en un paciente para ver cómo se encuentra su salud cardiovascular. Triglicéridos, colesterol y glucosa son un reflejo del paciente, de cómo se está alimentando y de cómo es su estilo de vida. Esto lo veo en una química sanguínea. Ahora tenemos que ver la biometría hemática. En la biometría hemática tenemos que ver la serie roja, tenemos que ver la serie blanca, cómo está el paciente, cómo está su sistema inmunológico. Tenemos que ver cómo están sus neutrófilos, sus leucocitos, sus monocitos, los basófilos, las plaquetas, la hemoglobina. Un paciente que presenta niveles de hemoglobina por abajo de 12, es bien importante recomendar alimentos ricos en hierro. ¿Qué alimentos son ricos en hierro? El betabel, los frijoles negros, el cilantro, el perejil, la carne de res magra. Tenemos que recomendar muchas verduras de hoja verde complementado con alimentos ricos en vitamina C. Ahora, ¿qué otros estudios puedo recomendar en pacientes? Un perfil tiroideo. Ahorita hay muchos pacientes con alteraciones en la glándula tiroides. Tenemos que checar la T3 libre, la T4 libre, la T3 reversa, la TSH y anticuerpos antitiroideos. Tenemos que tener un panel completo de la tiroides. Ahora, cuando estamos hablando de un paciente que presenta hipotiroidismo, tenemos que ver cuáles son los nutrimentos más importantes para este paciente. La tirosina es de vital importancia porque son proteínas que ayudan al correcto funcionamiento de la glándula tiroides. El paciente ocupa selenio. De hecho, un paciente que presenta hipotiroidismo se puede suplementar los primeros 3 meses con 200 microgramos de selenio. Después se puede suspender y es bien importante la alimentación rica en selenio. ¿Cuáles son los alimentos que más tienen selenio? La nuez, el huevo entero, el champiñón, la cebolla morada, el ajo, el salmón, el pollo, el pavo.
El zinc. El zinc es de vital importancia en un paciente con hipotiroidismo. Las semillas de calabaza son los alimentos de origen animal que más zinc tienen. ¿Cuánto es la recomendación? De 15 a 30 miligramos. Ahora, el hierro y la vitamina A son dos nutrimentos que juegan un papel crucial en el funcionamiento de la glándula tiroides. Y ya me desvié un poquito del tema, pero cuando hablamos de un paciente, cuando queremos conocerlo en su totalidad, tenemos que pedirle un estudio de laboratorio para conocerlo más a fondo. Una química sanguínea completa que incluya glucosa, que incluya un perfil de lípidos completo, que incluya triglicéridos. Tenemos que checar el ácido úrico, la creatinina del paciente. Tenemos que buscar también su biometría hemática, su serie roja, su serie blanca, su perfil tiroideo. Yo tengo que conocer la insulina basal de mis pacientes. El rango de laboratorio nos dice hasta 25, 26, pero yo siempre voy a buscar que mi paciente tenga rangos de insulina basal de 5 a 7. Para mí, un paciente que presenta niveles de insulina por arriba de 9, eso es un reflejo de resistencia a la insulina. Aunque también podemos conocer aquí cómo tiene la glucosa, cómo tiene los triglicéridos, cómo tiene su hemoglobina glucosilada para tener un perfil más completo del paciente. Ahora, otro indicador bien importante en los pacientes es la ferritina. La ferritina nos indica el transporte de hierro dentro del organismo. Un paciente que presenta hipotiroidismo necesita hierro, pero no siempre se tiene que suplementar con hierro. Antes de una suplementación de hierro tenemos que valorar el nivel de ferritina del paciente. Si no sabemos la ferritina del paciente, no podemos suplementar con hierro. También tenemos que conocer niveles de vitamina D en sangre. Tenemos que conocer cuánto tiene de vitamina D el paciente, porque muchas veces se suplementa con 10,000 unidades internacionales, con 5,000, con 4,000, pero muchas veces el paciente no sabe cuánto tiene de vitamina D y pueden pasar años y es uno de los indicadores más importantes para la salud humana. Cuando hablamos de buscar un balance con el sistema simpático, que es el que nos inflama, y con el sistema parasimpático, que es el que nos relaja, es el antioxidante, el antiinflamatorio, tenemos que remover lo que nos está inflamando en nuestra vida. Ya hablamos de eliminar cosas que nos oxidan, cosas que nos inflaman, pero también aquí es importante incluir alimentos antiinflamatorios, incluir una suplementación adecuada, incluir un estilo de vida adecuado con ejercicio, con una buena suplementación, con una buena alimentación, con una buena hidratación y con un buen estilo de vida. Primero que nada, hablando de nutrición, hablando de alimentación. Las moras azules, una taza de moras azules tiene un gran impacto en el sistema nervioso central. Una taza de moras azules, gracias a su alto contenido en antocianinas y en resveratrol, puede hacer nuestro cerebro hasta 4 o 5 años más jóvenes. Hay estudios que han demostrado que las moras azules pueden ser uno de los alimentos más saludables y más importantes para la salud humana. Con una taza que se consuma al día o 3 o 4 veces por semana es suficiente. Ahora, una pregunta que mucho me hacen, ¿la mora azul puede ser fresca o puede ser congelada? Hay estudios que han demostrado que las moras azules congeladas pueden tener la misma cantidad de nutrimentos que las moras azules frescas. Una taza es una porción y equivale a una porción de fruta y es una fuente importante de vitamina C, de fibra y de antioxidantes. Otra fruta que recomiendo mucho es la papaya. La papaya tiene papaína y hay estudios que han demostrado que consumir 2 o 3 cucharadas de semillas de papaya tienen un gran impacto en el sistema digestivo y ayudan mucho a disminuir los síntomas asociados con colitis, con gastritis y con inflamación. ¿Cómo se pueden preparar? Tú partes la papaya, le quitas las semillas, las puedes hidratar en el zumo de limón por una noche o por unas 3 o 4 horas. Después las puedes poner en un recipiente de vidrio, las pones en el refrigerador y agarras una cucharada, las puedes tragar, no las mastiques porque son muy amargas, o las puedes poner al licuado. Y una cucharada tiene un gran impacto para disminuir los síntomas asociados con inflamación y ayuda mucho a regenerar la microbiota intestinal y el tejido intestinal dañado. Otro alimento que también quiero recomendar mucho son las frambuesas, las fresas y la manzana roja. Todas las frutas rojas tienen un gran impacto en el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular.
Ahora, hablemos un poquito de las verduras. Siempre escuchamos que el consumo de verduras es muy importante para la salud humana, pero me quiero enfocar mucho aquí en los champiñones. Los champiñones son las verduras. Los champiñones son los alimentos de origen vegetal que más vitamina D tienen, y la vitamina D juega un papel muy importante en el sistema inmunológico y en el sistema óseo. Una recomendación que mucho le doy a mis pacientes es que agreguen una taza de champiñones a un omelette, a unos huevos revueltos, a unos huevos estrellados, a unas dobladitas, a una ensalada, porque una taza de champiñones equivale a una porción de verdura, tiene una fuente importante de selenio, una fuente importante de vitamina C y una fuente importante de fibra. Un paciente con hipotiroidismo, el consumir champiñones es excelente por el contenido en vitamina D y también por ser uno de los alimentos más ricos en selenio. Quiero hablar también un poquito de las verduras de hoja verde, la col rizada, el brócoli, la arúgula, todo lo verde tiene clorofila. Y entre más clorofila, más oxígeno. Y entre más oxígeno, más mitocondrias. Y entre más mitocondrias, más ATP. Y entre más ATP tenemos más energía y nos sentimos mejor. Si puedes incluir en tu dieta 2 o 3 tazas de verduras de hoja verde, estaría excelente. Y si le puedes agregar grasas monoinsaturadas como aguacate o aceite de oliva, le das un plus de omega 3, un plus de vitamina E y un plus de antioxidantes a tu alimentación. Quiero hablar un poquito de los cereales. Ahorita escuchamos mucho que los carbohidratos, que los cereales, que si son buenos, que si son malos. Aquí es importante remover lo que nos está afectando y tratar de incluir los cereales que nos pueden beneficiar de cierta manera. Los cereales que yo más puedo recomendar son la quinoa. De hecho, la quinoa no es un cereal, la quinoa no es un cereal, la quinoa se considera un pseudo cereal porque es una fuente importante de proteína. La quinoa es una de las fuentes más importantes de calcio y se puede incluir en una dieta balanceada y saludable. De hecho, la quinoa se puede complementar con una ensalada de verduras de hoja verde, se le puede poner champiñones, se le puede poner aceite de oliva, se le puede poner aguacate y de esta manera ya tenemos un cereal con la quinoa, tenemos grasa por el aceite de oliva y también tenemos proteína porque la quinoa tiene proteína. Uno de los alimentos que me gusta mucho recomendarle a mis pacientes que tienen resistencia a la insulina son las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, alubias, habas, chícharos. Todas las leguminosas tienen un efecto hipoglucemiante en el organismo. Y como yo le comento a mis pacientes, en las comidas, primero cómete tus verduras, luego tu proteína y luego te comes tu carbohidrato, que puede ser media taza de frijoles, de garbanzos, de lenteja. El carbohidrato es el macronutrimento y la leguminosa es el grupo de alimento. Entonces aquí estamos hablando de leguminosas, que puede ser media taza de frijol, de garbanzo, de lenteja, y esto va a tener un efecto hipoglucemiante en el cuerpo. Y si tú le agregas cilantro o perejil, el efecto hipoglucemiante va a ser mayor. Por eso un paciente que presenta diabetes, un paciente que presenta resistencia a la insulina o alteraciones metabólicas, agregar en tu dieta media taza de frijoles negros, de lentejas, de garbanzos, con un poquito de cilantro, con un poquito de perejil, tienen un efecto hipoglucemiante importante y ayudan mucho a mantener niveles de glucosa estables en el día. Y a largo plazo ayuda a mantener un peso saludable porque te mantiene satisfecho por más tiempo y evita que estés comiendo durante el día. Ahora, si hablamos de los alimentos de origen animal, el huevo es de los alimentos que más puedo recomendar porque ayuda al correcto transporte de neurotransmisores. El huevo es una fuente importante de colina, el huevo tiene vitamina A, tiene vitamina D, tiene vitamina E y ayuda mucho con la memoria, con el aprendizaje y con el sueño. Es bien importante comentar que nos sirve de mucho si vas a desayunarte unos huevos con jamón, con tocino y le vas a poner aceite que promocionan en la televisión como el de canola, el de maíz o el de girasol. Estos aceites tienen mucho omega 6, generan una cascada inflamatoria mayor que los que son ricos en omega 3. Si vas a comer huevo, siempre ponle espinacas, ponle nopal, ponle brócoli, cocínalo con un poquito de ghee, cocínalo con un poquito de aceite de aguacate, aceite de oliva, pero que vengan en un empaque de vidrio y que sean oscuros. El huevo es uno de los mejores alimentos para la salud humana y desafortunadamente se está satanizando mucho. Mi recomendación es consumirlo unas 2-3 veces por semana, pero depende mucho de cada paciente en qué etapa de su vida está y también depende mucho de sus gustos y preferencias. Tengo pacientes que no consumen huevo, que le tienen cierto asco psicológico a la yema y se entiende. Digo, hay otras opciones que se pueden comer.
en la yema está gran parte de la proteína, en la yema está parte de la grasa y gran parte de los nutrimentos. Ahora, si hablamos de otros alimentos de origen animal, respecto al pollo, al pescado, al pavo, estos alimentos son fuente importante de zinc y de selenio. Y estos dos nutrimentos juegan un papel crucial en el funcionamiento de la glándula tiroides. Si un paciente presenta hipotiroidismo, los alimentos de origen animal tienen que ser parte de su dieta diaria y deben de tener una variedad. Por ejemplo, a lo mejor lunes y martes o lunes y miércoles pollo, martes y jueves pescado, de repente recomendar salmón, de repente huevo, pero son importantes en la alimentación de un paciente con hipotiroidismo. Y finalmente me quiero ir con las grasas. Cuando hablamos de grasas tenemos grasas buenas y tenemos grasas malas. Siempre hay que irnos por las grasas buenas, por las grasas monoinsaturadas. Cuando hablamos de grasas, ¿a qué me refiero con esto? Aguacate. Una rebanada de aguacate es una porción de grasa. Una cucharada sopera de aceite de oliva, de aguacate, de semillas de girasol, de ajonjolí, de linaza, es una porción de grasa. Una pregunta que mucho me hacen mis pacientes es que si se pueden comer un aguacate completo al día. La respuesta es sí. Primero que nada tenemos que buscar un aguacate pequeño. Si tú partes el aguacate en dos, en la mitad de un aguacate hay 2 rebanadas de aguacate. Entonces, 4 rebanadas de aguacate equivalen a 4 porciones de grasa. Si tú tienes 4 porciones de grasa en un día, te puedes comer una rebanada en el desayuno, 2 rebanadas en la comida y una rebanada en la noche. Y puedes cubrir tu ingesta de grasas en un día. Pero mi recomendación es que no lo hagas todos los días para que tengas una mayor variedad de nutrimentos por otros alimentos que también son ricos en grasas. Por ejemplo, que incluyas almendras, que son una fuente importante de calcio, que incluyas semillas de linaza, que tienen omega 3, semillas de chía, que son fuente importante de antioxidantes, de omega 3 y de vitamina E. Por eso es importante consumir muchos grupos de alimentos para dar una mayor variedad de nutrimentos a nuestras células y darle una mayor salud a nuestro cuerpo. Y finalmente, otro grupo de alimentos que tenemos son los azúcares, pero con esos no me gusta meterme mucho porque al final de cuentas son los que más nos inflaman. Yo, como le digo a un paciente que presenta alteraciones metabólicas, aléjate de los carbohidratos líquidos, mieles, jarabes, mermeladas, jugos, refrescos, porque son los que más nos van a causar una alta cascada inflamatoria porque son glucosa y fructosa pura. Entonces, para mantener un correcto funcionamiento del sistema autónomo, tanto el simpático como para el parasimpático, tenemos que remover lo que nos está inflamando y tenemos que incluir alimentos que nos van a dar los nutrimentos que necesitamos, que nos van a nutrir y que nos van a desinflamar. Aquí, cuando hablamos de alimentos antiinflamatorios, también puedo recomendar mucho la cúrcuma, que tiene curcumina, el jengibre, que tiene gingerol, el ajo, que tiene alicina, y la cebolla, que tiene quercetina. Estos 4 alimentos son mis top para un paciente que está inflamado la mayor parte del tiempo. Yo, como le digo a mis pacientes, agrega cebolla a tus comidas, agrega ajo a tus comidas, a tus sopas, a tus ensaladas. Empieza tu día con un té de cúrcuma, ponle un poquito de pimienta porque la piperina mejora la absorción de la curcumina presente en la cúrcuma. Compleméntalo con jengibre porque el jengibre que tiene gingerol y la cúrcuma que tiene curcumina generan una altísima cascada antiinflamatoria y antioxidante. Y todo se complementa con el ejercicio. Yo, como siempre le comento a mis pacientes, el mejor ejercicio siempre va a ser el ejercicio de fuerza. Hay estudios recientes que han demostrado que entre más masa muscular tiene una persona, menos riesgo de presentar enfermedades cardiovasculares. Entre más masa muscular tiene una persona, nuestro cuerpo genera más sustancias antiinflamatorias y tiene una mayor capacidad para aumentar la oxidación de las grasas. Entre más masa muscular, menos alteraciones metabólicas como obesidad, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, diabetes. Ahorita, una recomendación que le dan mucho a los pacientes con resistencia a la insulina es que hagan de 35 a 40 minutos de ejercicio de fuerza porque entre más masa muscular hay menos inflamación y menos tejido graso. Hay una recomendación muy importante para los pacientes con resistencia a la insulina de que hagan ejercicio de fuerza, se suplementen con inositol. El inositol ahorita es un suplemento que está mucho de moda, pero tenemos que tener cuidado a quién recomendárselo y cómo recomendarlo, porque el inositol es un complejo B que tiene varios isómeros. Los más importantes son el mio y el de chiroinositol, y tenemos que buscar un radio de 41 con el mio y el de chiroinositol. Y se puede complementar con la berberina. ¿Cuánto de berberina? 500 a 1000 miligramos, de preferencia con el desayuno o después de desayunar, pero de preferencia por la mañana.
Y como conclusión a esto es de que si presentas alguna alteración metabólica, alguna alteración hormonal, alguna alteración cardiovascular, siempre vayas de la mano con tu especialista, porque es bien importante que te diga qué estudios de laboratorio practicar, es muy importante que te haga tu historia clínica para conocer tus antecedentes sociales, patológicos, ver en qué etapa de la vida está el paciente y ver cómo se puede solucionar su condición con una buena alimentación, una buena suplementación y buenos hábitos, que esto incluye hidratación, descanso, suplementación, alimentación y remover cosas que lo están inflamando. Tenemos que conocer al paciente y ver qué es lo que lo está inflamando, a ver qué tipo de sartén estás utilizando, qué tipo de desodorante estás utilizando, cómo estás comiendo, qué tipo de aceite utilizas. Tenemos que conocer eso del paciente. Entonces, no es dejar de comer, es simplemente comer más de lo bueno para comer menos de lo malo. Y con esta información quiero cerrar este episodio hablando un poquito más de inflamación y de estrés. Yo me encuentro en mis redes sociales, estoy en Instagram como alexashipley.com, estoy en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley y tengo mi página que es alexashipley.com, donde tengo algunos artículos importantes para aprender sobre lo más importante que tenemos hoy en día, que es la salud. Recuerda que la mejor dieta es la no dieta y si tienes alguna duda, algún comentario o alguna sugerencia, me puedes comentar, me puedes escribir para que sigamos aprendiendo juntos sobre lo más importante que es la salud.